Pero tenga su Biblia ahí lista en Mateo capítulo 2, versículos 13 y siguientes. Dice la palabra del Señor: después que partieron ellos, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo: levántate, toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Incline su rostro un minuto conmigo, oremos al Señor. Señor, gracias te damos en esta tarde ya, Señor, porque tú eres bueno y tenemos tu palabra, Señor, con nosotros y en ella encontramos tu consejo y tu dirección. Gracias especialmente hoy, Señor, porque es justamente eso lo que queremos encontrar hoy, tu dirección, tu consejo, para esos momentos tan inquietantes en los cuales no sabemos qué hacer y necesitamos, Señor, afinar nuestro oído y nuestro corazón para distinguir tu voluntad para nosotros. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Hoy estamos leyendo Mateo capítulo 2 y usted debe estar familiarizado con esta parte del Evangelio porque es el momento en el cual Jesús ya nació y hay un personaje en el cual hoy vamos a meditar que nos sobresale en mi mente y me ayuda a observar muchísimas cosas que tienen que ver con la dirección de Dios, y ese es José. Pero quiero iniciar con una historia el día de hoy. En 1940, en Alemania, 1940 está ya en proceso la Segunda Guerra Mundial, los alemanes en contra de todo mundo. Y Alemania es un país que históricamente ha tenido a grandes pastores, grandes predicadores y grandes teólogos a lo largo de la historia. Uno de ellos se llamó Dietrich Bonhoeffer. Él era un pastor y un teólogo alemán y él ejerció su ministerio un poquito antes, pero particularmente durante la Segunda Guerra Mundial en Alemania. La Segunda Guerra Mundial, si usted tiene presente un poquito la historia, sabe que el periodo de la Segunda Guerra Mundial es entre 1939 y 1945. Los primeros años, Alemania superpoderosa, hasta que eventualmente el resto de los países se empezaron a levantar en contra de ellos y hubo muchísima tensión y muchísimos muertos. Si usted conoce un poquito la historia, y si no, la puede buscar en internet o puede ver algunas películas que yo le puedo recomendar, algunas muy buenas. Dietrich Bonhoeffer, en 1940, un año después de que estalla el conflicto en Alemania, tiene la oportunidad de quedarse en los Estados Unidos mientras que Europa estaba ya ardiendo en el conflicto. Y muchas personas le aconsejaron a este hombre quedarse en América y no volver a Alemania. Sin embargo, después de orar profundamente, Bonhoeffer decide regresar. La historia de este pastor es que regresa a Alemania y él hace ministerio pastoral en Alemania y eventualmente es parte de un grupo de gente que tratan de interponerse en contra del régimen, y unos pocos meses antes de que termine la Guerra Mundial y Alemania se ha vencido, Dietrich Bonhoeffer es ejecutado por el régimen. La decisión de dejar Estados Unidos y viajar a Alemania le costó la vida. Evidentemente, en 5 años antes de que eso pasara, él no entendía, no sabía qué es lo que iba a venir, pero él logró discernir la voluntad de Dios en esa decisión, y la decisión lo llevó eventualmente a prisión y finalmente a la muerte. Pero también le dio a él y a nosotros la oportunidad de conocer la historia de Dios en ese pueblo y de ese hombre tan ejemplar y que ha bendecido tanto a la iglesia después de ese tiempo. Claro, no todas las decisiones que enfrentamos, hermanos, son tan dramáticas, ¿verdad? Es decir, no todos nosotros tenemos delante de nosotros quedarnos aquí o ir a la guerra en alguna parte. Pero en nuestras decisiones se revela o se hace evidente nuestra madurez cristiana.
Ahora, esa frase que acabo de decir es muy bonita y al mismo tiempo es muy ruda. Pero de alguna manera la madurez cristiana se revela en la manera en la que tú y yo respondemos ante situaciones cuando a Dios le apetece interrumpir nuestros planes. ¿Alguien aquí ha sentido alguna vez que la vida va muy bonita y que todo va fabuloso y de pronto Dios viene e interviene en la vida y parece como que casi como que agarrara nuestra hoja de vida que nosotros habíamos calculado tan padre y con una caligrafía tan bonita y la toma y la hace bolita y la avienta a un lado? De pronto y pareciera que por alguna razón que en su momento no entendemos, decimos, a ver, espérate, o sea, todo iba bien, todo estaba padrísimo, todo estaba bonito y de repente, ¡pum!, todo se desmorona. Como si a Dios le gustara intervenir en nuestros planes y hacerlos cachitos, ¿verdad? Bueno, es que a veces Dios trabaja de esa forma con nosotros. Interviene en nuestras vidas y en el momento en el que percibimos esa acción del Señor, sentimos como que el mundo se nos viene encima, ¿verdad? Él permitiendo circunstancias o situaciones que rompen con los esquemas o las ideas que nosotros teníamos. Más o menos eso es lo que le está pasando a este hombre del cual leemos hoy. Hoy observamos la vida de José. José, usted conoce un poquito de él, ¿verdad? Porque pues tenemos un montón de tradición cristiana que nos ha hecho muchas imágenes respecto de José. El esposo de María, el jovencito de aquel de quien yo le hablaba a usted el día de Navidad, ¿verdad? Y le decía, un hombre joven, 17, 20, 21 años, quizá trabajador, afanador, íntegro, honesto, que se casa con esta señorita, ¿verdad? María, que le gusta, 14, 15, 16 años. Pero hay una particularidad en la vida de José que sobresale al leer la Escritura. Y es que, a diferencia de Pablo, del apóstol Pedro, del mismo Jesús o de a cualquiera de los discípulos, él nunca predicó un solo sermón. De hecho, nunca habló una sola palabra registrada en la Biblia. Usted lee toda la Biblia y no se va a encontrar ni una sola vez en que José, haya dicho una sola cosa. No hay palabras registradas de José en los evangelios. Pero sí hay rastros de un hombre cuya vida entera estaba totalmente dirigida por Dios. ¿Qué ejemplo para nosotros? Porque particularmente yo puedo hablar en primera persona. Yo soy de esa gente que me gusta hablar, me gusta decir, soy muy ruidoso. Luego, de pronto, y mi familia y mis hijos me tienen que decir, papi, bájale, no grites tanto. Así soy yo. Y a lo mejor alguno de ustedes se identifica conmigo, ¿verdad? Y su mamá o su papá le dijeron, ay, baja, ¿dónde tiene el volumen para bajarle? Aquí está mi mamá, para que vean que sí es cierto. Desde chiquito, híjole, ¿de dónde se apaga No se apaga. Y a lo mejor usted se ríe porque le pasó, o tiene uno en casa, ¿verdad? Que, híjole, ¿de dónde se apaga esto? Pues yo soy así. Me gusta llamar la atención, algunos de nosotros somos así. Pero cuando se trata de que Dios dirija nuestras vidas, híjole, ¿cómo sufrimos? ¿Cómo sufrimos? Porque así como somos escandalosos en la vida diaria, así cuando Dios interviene y rompe nuestros planes, también nos instalamos en la tragedia, ¿verdad? Y decimos, no, ¿cómo es posible? Y nos rompemos las vestiduras y decimos, ¿cómo pasó, verdad? La vida de José es un ejemplo para nosotros de un hombre calladito, pero íntegro y dirigido por Dios. Y es un ejemplo para nosotros el día de hoy. Quiero leer otra vez los versos del 13, ahora sí en adelante. Partieron ellos y aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José y dijo, levántate y toma al niño y a su madre y huye a Egipto y permanece allá hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes buscará al niño para matarlo. Y él, despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. Y estuvo allá hasta la muerte de Herodes,
para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo: de Egipto llamé a mi hijo. Herodes entonces, cuando se vio burlado por los magos, se enojó mucho y mandó matar a todos los niños menores de 2 años que había en Belén y en todos los alrededores, conforme al tiempo que habían inquirido los magos. Entonces se cumplió lo que fue dicho por el profeta Jeremías cuando dijo: voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos y no quiso ser consolada porque perecieron. Pero después de muerto Herodes, he aquí un ángel del Señor apareció en sueños a José en Egipto, diciendo: levántate, toma al niño y a su madre y vuelve a la tierra de Israel, porque han muerto los que procuraban la muerte del niño. Entonces, verso 21, él se levantó y tomó al niño y a su madre y vino a la tierra de Israel. Pero oyendo que Arquelao reinaba en Judá en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá. Pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la tierra que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Mateo capítulo 2 del 13 al 23 nos presenta la historia de José enfrentando de golpe 3 crisis consecutivas. La primera de ellas es la huida obligada a Egipto. La segunda de ellas es la permanencia incierta como extranjero, como inmigrante en un país ajeno, sin claridad de cuánto tiempo es que va a estar allá. Y la tercera es el regreso cauteloso que tiene que tener junto con su familia de una tierra peligrosa a otra tierra peligrosa. Debo ser honesto en reconocer, y probablemente usted también, que si yo fuera José, yo no estaría feliz. Si yo fuera José, de hecho, yo estaría muy incómodo, estaría molesto, estaría reclamando, estaría negociando con Dios, estaría cuestionando, a ver, ¿por qué? O sea, pues no se supone, digo, para un poquito de contexto, el tipo ha tomado decisiones piadosas prácticamente toda su vida, me explico. Incluso cuando trata de hacer lo correcto y dejar a María a un lado, le aparece el ángel y le dice: ni se te ocurra dejarla, y obedece. Entonces José es como el ejemplo de un hombre que ha hecho lo correcto todo el tiempo. Y sin embargo, de un momentito a otro, la vida se le pone totalmente en contra. Si yo fuera José, yo estaría bien enojado. Lo notable de José es que en cada escena, cuando Dios habla, cada vez que Dios se presenta delante de él, y hay que decir, por cierto, que en ninguna de las ocasiones fue literalmente Dios el que se presentó delante de él. Fue a través de un sueño, y normalmente es un ángel el que viene como mensajero. Es decir, además, ni siquiera es Jesús, bueno, Dios mismo el que se presenta y manda un mensajero y le dan un recado. Pero cada vez que ocurre, José obedece. Oiga, qué interesante. Qué interesante, porque si usted observa el relato, el Señor envía el ángel de la manera en la que se presenta con él, normalmente es en sueños. Y José no dialoga, no se resiste, no negocia. Le digo, si somos francos, yo soy el que negocia con el Señor. O sea, el Señor viene y me dice algo y digo: ¿y cómo ves si mejor no? Mejor así. Sí, ¿no? Yo soy de esos que piensan que uno tiene una mejor idea que el Señor, ¿verdad? Y este cuate no hay diálogo, no hay resistencia, no hay negociación. Simplemente Mateo 2 nos regala la historia de un hombre que sabe escuchar, que sabe discernir y que sabe que lo mejor que puede hacer él es obedecer. El texto que leemos en Mateo hoy nos revela 3 marcas. Le podemos encontrar muchas más cosas, pero yo observo 3 marcas de la madurez espiritual de este hombre.
3 marcas de madurez espiritual que son expresadas en la vida de José. Y hoy quiero que naveguemos juntos en estas 3 ideas. Y como siempre yo lo hago, cuando yo comparto así ideas como las que voy a compartir hoy, cuando somos alguien que está explorando la fe, que empezamos a venir a una iglesia, que no nos convence mucho el mensaje cristiano, pero bueno, estamos dándole una oportunidad, pues estos se pueden convertir como en consejos, ¿cómo anoté yo? Simples consejos o recomendaciones que usted decide si quiere aplicar o no. Pero cuando yo soy un seguidor de Jesús y observo la vida de este hombre, deja esto de ser un simple consejo y se convierte para mí, y ya usted decide si para usted también, se convierte más bien en un imperativo. No son simples consejos, son indicaciones que yo encuentro en la palabra y que para mí son imperativos que yo debo aplicar en mi vida. El primero de ellos, el cristiano maduro obedece a Dios aun cuando la instrucción interrumpe mi estabilidad. El cristiano maduro obedece a Dios aun cuando la instrucción interrumpe mi estabilidad. El verso 3, ya lo leí. Levántate, toma al niño y a su madre, huye a Egipto y permanece ahí hasta que yo te diga, porque acontecerá que Herodes va a buscar al niño y lo va a matar. Verso 14, es impresionante. Despertando, tomó de noche al niño y a su madre y se fue a Egipto. La escena incluso nos describe una prisa tal. Yo no sé si usted ha tenido alguna pesadilla durante la noche. Yo tuve una noche, soñé con alguien que conozco, con quien le tengo que mandar un texto porque me inquietó mucho el sueño que tuve. Pero desperté a eso de las 3 de la mañana, agitado, y con esas imágenes de lo que estaba soñando yo en ese momento. El pasaje nos refleja más o menos que eso fue lo que pasó. Pero note que no se espera a que amanezca, no se espera, bueno, pues vamos a ver si viene el Señor o no. No dice algo así como que, oye María, pues ¿cómo ves si oramos? Porque pues como que siento esto. No, de inmediato dice, de noche tomó al niño y a su madre. José actúa de una manera admirable. Toma a su mujer, a pesar de los señalamientos sociales, tomó a su mujer, sí, y con ella establece un hogar. Pero cuando piensa que ya no se puede estirar más la liga, entonces Dios le pide salir de inmediato, de noche y sin garantías. La madurez, hermano, hermana, no se manifiesta cuando Dios confirma nuestros planes, sino en la manera en que nosotros respondemos cuando nuestros planes se desmantelan. Qué padre y qué bonito es ese momento en el que todo lo que pensamos, todo lo que quisimos, todo lo que estructuramos, todo lo que definimos en una línea del tiempo para nuestras vidas se va cumpliendo cosa tras cosa. Quienes hemos tenido esa bendición de ver como el trazo de nuestra vida marcado y ir viendo cómo va pasando y lo que sigue y lo que sigue y lo que sigue es maravilloso, ¿verdad? Y estamos agradecidos cuando vivimos esas temporadas de vida, ¿verdad? Yo tengo la bendición de haber vivido así en algunos momentos en mi vida con Lorena. Y es maravilloso porque le pedimos al Señor y va pasando y va ocurriendo tal cual nosotros lo vamos pensando. Sobresale a mí el momento, la primeritita vez en la cual a nosotros nos cambiaron de iglesia. Acabamos de comprar una casa, estábamos pues chiflados, emocionados, le pusimos no sé cuántas cosas para embellecer la casita que acabamos de comprar. Estábamos emocionados porque estábamos trabajando en una iglesia donde pensábamos que Dios nos iba a tener ahí algunos años más. Y no pasaron ¿cuántos meses? 8 meses. O sea, ni un año viví en esa bendita casa. Y el no sé qué día de junio del 2014 avisan en la conferencia anual que nos vamos a Reynosa. A Reynosa. Dios mío de mi vida. Nos gusta cuando nuestros planes se van cumpliendo. Y es una bendición. Pero la madurez no se manifiesta cuando Dios confirma nuestros planes, sino cómo respondemos nosotros cuando nuestros planes se desmantelan. Y ahí, amado,
Ahí, amada, es donde luchamos tanto. Y algunos nos deprimimos y otros hacemos berrinche y otros nos enojamos y hay gente que hasta se aleja del Señor. José, contrario a la respuesta que muchos tenemos en situaciones así, no pide explicaciones. O sea, no pregunta ¿por qué? ¿Y hasta cuándo? ¿Y dónde? ¿Y cómo le voy a hacer? ¿Y no tengo dinero? ¿Y no estás viendo que acabamos de viajar de Nazaret a Belén y ahora me pides que me mueva de aquí a quién sabe dónde? No, no. José, ojo con esto, no exige señales adicionales. O sea, sí en la Biblia encontramos aquella historia, aquella vieja historia en los libros históricos, ¿verdad? En el libro de Jueces, cuando aquel hombre estaba dudoso y agarra un vellón que nos imaginamos que es como una bola como de algodón, ¿verdad? O algo parecido a eso, y lo pone en un lugar y le dice al Señor, pues si es de ti, que esté mojado y alrededor seco. Y al día siguiente pues estaba mojado y alrededor, bueno, no vaya siendo. Ahora que esté seco y alrededor mojado, y al día siguiente otra vez, ¿verdad? Bueno, amado, amada, Dios es bueno en ciertos momentos de nuestras vidas. Dios es muy bueno con nosotros y nos regala esos chispazos de su gracia, dándonos esos vellones mojados o secos. Pero oiga, esos no duran para siempre. No siempre en todo tiempo va a haber señales adicionales de su indicación. José no pidió explicaciones, no exigió señales adicionales, no vino con Dios y le dijo, bueno, sí, pero, ¿no? No pospuso la obediencia, porque a veces también somos así nosotros, posponemos, ¿verdad? Decimos, ay, no, me voy a esperar 2 meses y si veo, entonces ahora sí. No negoció el qué hacer, no dijo, bueno, pues a lo mejor, pero bueno, voy a esperar a ver qué. No, dice, tomó al niño y a su madre y se fue. Eclesiastés capítulo 11, verso 4, en la Reina Valera 60 dice, el que al viento observa no sembrará y el que mira a las nubes no segará. Pero la Nueva Traducción Viviente dice, el agricultor que espera el clima perfecto nunca siembra. Y si contempla cada nube, nunca cosecha. ¿Y qué me dice a mí este pasaje de Eclesiastés? Que hay momentos, hermano, en los que Dios viene y nos da una indicación. Claro, nos prepara para esos momentos. Pero hay puntos en los cuales usted y yo somos suficientemente maduros o debemos ser suficientemente maduros para escuchar la indicación del Señor y decir, sí, Señor, en este mismo momento nos vamos a Egipto. El cristiano inmaduro exige claridad total. El cristiano maduro confía en el carácter de Dios más que en un mapa. Ay, qué rudo, insisto, son palabras complejas, difíciles de expresar, y yo estoy consciente que difíciles de escuchar, hermano. Pero el Señor así nos dirige a usted y a mí. El cristiano maduro, la segunda idea, aprende a permanecer donde Dios lo coloca, aunque no sea ni cómodo ni definitivo. El cristiano maduro aprende a permanecer donde Dios lo coloca, aunque no sea ni cómodo ni definitivo. Verso 15 dice, y estuvo allá hasta la muerte de Herodes, para que se cumpliese lo que dijo el Señor por medio del profeta cuando dijo, de Egipto llamé a mi hijo. ¿De dónde? De Egipto. ¿Qué es Egipto? Egipto es un país que se encuentra al sur del Medio Oriente y ya es África, ya no es Asia, ya es África. Cruza el Valle del Jordán, me parece, y a partir de ahí ya estamos hasta en otro continente, ¿verdad? Pero lejos solo del término geográfico de Egipto, Egipto no es un destino soñado para el pueblo de Israel. De hecho, para Israel, Egipto representa retroceso, retorno. Incluso cuando la Escritura habla de Egipto, el pueblo de Israel lo asocia
con esclavitud, con aquellos 400 años en los cuales Israel, cuando todavía no era una nación, habían sufrido de esclavitud, de opresión, de dolor, ¿verdad? Eso es Egipto. Egipto significa esclavitud, incomodidad, molestia. Para José, Egipto representa un lugar de paso, porque desde el principio la indicación es: vete a Egipto hasta que se mueran los que buscan el mal del niño, ¿verdad? Y Señor, ¿y de cuántas semanas estamos hablando? Hasta que se mueran. Ok, Señor, pero un estimado, 2 meses, 3 meses. Digo, para saber si renuncio a mi plaza aquí, si negocio que alguien la trabaje y me puedo ir, o si renuncio al trabajo y a ver qué hago, Señor, ¿no? Señor, pero me acaban de dar empleo, ¿cómo le hago, no? Vete. ¿Hasta cuándo? Hasta que Él diga. Es un lugar de paso, pero el paso estaba extenso, ¿verdad? José obedece al Señor para irse a Egipto, pero no hay promesas nuevas, no hay palabras proféticas, no hay fechas claras, no hay una indicación precisa, simplemente hay un mientras tanto. O sea, te vas a ir a Egipto mientras tanto. Oye, pues José aprendió a vivir en ese mientras tanto. Y eso, hermanos, es difícil. Porque todos nosotros, o bueno, yo, en mi familia, esa es una tensión con la cual lidiamos en muchos momentos de nuestras vidas. Queremos claridad, queremos destino, queremos dirección, queremos conocer el final de la historia, queremos saber ¿cuál es el final para nuestra historia? ¿Qué va a pasar con esto? O sea, muchos de nosotros hemos tenido esta tensión y esta lucha porque decimos, bueno, pues está bien, ok, estoy en una prueba, ya hace unas semanas decíamos, estoy en un desierto, está bien. Bueno, y Señor, ¿y de qué se trata? ¿Qué vas a hacer conmigo? ¿Y qué escuchamos del cielo? Nada. Señor, ¿ya me vas a decir? Nomás escucha el cri-cri de los insectos, ¿verdad? Por ahí. Hace unos minutitos hablaba con una señorita de aquí en la iglesia y le decía, tranquila, le dije, mira, en unas semanas te vas a dar cuenta qué es lo que Dios estaba trabajando. Y me dijo, ay, pastor, pero qué difícil. Pues sí. Queremos claridad, queremos el final de la historia. ¿Sabe que yo tengo la teoría de que Disney es el culpable de eso? Disney tiene la culpa porque nos enseñó que los cuentos terminan todos felices. ¿Verdad que sí? O sea, ella se casa con el príncipe o él se casa con la princesa, todos felices y contentos. Es más, hasta hay una frase, ¿no? Y vivieron felices para siempre. Bueno, amados, le tengo noticias de la Biblia, la vida no es un cuento de Disney. Y muchos de nosotros incluso enfrentamos esta tensión y seguimos esta lógica. Voy a obedecer a Dios para llegar rápido al siguiente capítulo. Obedezca al Señor, sí. Pero incluso si obedezco al Señor, tampoco tengo garantía de que el capítulo se va a acabar pronto. Pensamos que si hacemos eso, ya Dios ya nos va a responder y nos va a sacar y ya, next, siguiente hoja. Gracia y felicidad para todos, ¿verdad? Pues no. El Señor tiene un algo que hoy yo lo llamo un mientras tanto, en el cual Él está trabajando con nosotros. José obedeció a Dios y estuvo dispuesto a permanecer en ese capítulo presente, en ese mientras tanto, el tiempo necesario. El Salmo 131 dice, Señor, mi corazón no es orgulloso, mis ojos no son altivos,
No me intereso en cuestiones demasiado grandes o impresionantes que no puedo asimilar. En cambio, me he calmado y aquietado, como un niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. Sí, tal como un niño destetado es mi alma en mi interior. Y yo tomo este Salmo 131 porque usted ha visto a un bebé cuando quiere comer y su mamá le está dando pecho y lo acerca. Era una de las imágenes más hermosas que yo tengo de mis hijos cuando Lorena los estaba amamantando, porque ambos apenas, yo me imagino que olían a mi esposa y empezaba como loco, ¿verdad? Y incluso en algún momento la Biblia dice: deseen como niños la leche espiritual no adulterada. O sea, en algún momento la Biblia presenta esa imagen como anhela al Señor de la misma manera como un niño anhela ser alimentado por su mamá. Pero el Salmo 131 como que cruza o voltea esa idea y dice que de hecho la señal de que una mujer, de que un hombre de Dios ha alcanzado la madurez es que sabe esperar. Ya no es un bebé que está como loco gritando y llorando porque lo alimenten, sino, dice el Salmo, tal como un niño destetado, dice: en cambio me he calmado y aquietado, como niño destetado que ya no llora por la leche de su madre. O sea, es un punto de madurez, hermano, hermana. Lo que estoy tratando de decir, mi hermano, mi hermana, es que la madurez espiritual a la cual usted y yo somos llamados acepta que Dios a veces usa temporadas largas para trabajar profundamente cosas en nosotros. La mujer de Dios que está alcanzando, que está avanzando en madurez, el hombre de Dios que está avanzando y creciendo en la madurez cristiana, reconoce que Dios trabaja el carácter en la espera. Y otra vez, estoy consciente que lo que estoy diciendo, hermano, hermana, es rudo. Es rudo porque vivimos en la era del microondas, del café instantáneo. Decía, recuerdo tanto las palabras de la pastora Norma Castañeda hace algunos años que vino y compartió aquí con nosotros, y dijo: en mis tiempos, cuando uno quería café, había que tostar el café, había que moler el café y había que preparar el café. Ya nomás en la tostada ya me dio pereza, ¿verdad? Pero hoy así queremos todo. Es más, hasta un montón de cosas alrededor de nosotros dicen instantáneo. Y las palomitas y la comida congelada y el café instantáneo, soluble. Pero olvidamos, hermano, hermana, que Dios, no hay un instantáneo en la vida cristiana. Hay un trabajo del Señor en mi carácter. Y yo soy el primero que necesita ser sensible a ese trabajo del Señor en mi vida y a reconocer que si yo aspiro la madurez cristiana, y déjeme decirle además que todos nosotros estamos en ese proceso, porque ninguno aquí, por más longevo que seamos, y yo quiero mucho a mis hermanos de Cabed, pero todos ellos todavía están en el proceso de madurez. Y les amo y les admiro y me encanta pasar tiempo con ellos y aprendo mucho de su sabiduría, pero todavía están en el proceso de madurez. Entonces, ninguno de nosotros lo ha alcanzado. Seguimos en el proceso y esos procesos a veces son temporadas largas. Dios usa temporadas largas, Dios forma el carácter en la espera y Dios también habla en el silencio. Incluso cuando los cielos parece que se cerraron y no hay respuesta, y yo no sé usted, pero cuando no hay respuesta, hijo, yo soy bueno para decir: no dices nada, bueno, entonces
Entonces yo decido, ¿verdad? Sí estamos de acuerdo, ¿verdad? Que tú no dices nada, entonces, no, hermano. Es como cuando su esposa le dice, haz lo que se te dé tu gana. Es una trampa. No haga eso, no. Bueno, cuando usted voltee arriba al Señor y pregunte indicaciones y no hay respuesta, amado, amada, no haga lo que se le dé su gana. Espere, porque Dios también en el silencio está trabajando con usted y conmigo. La tercera idea que le comparto el día de hoy: el cristiano maduro discierne la voz de Dios con prudencia y no con impulsividad. El cristiano maduro discierne la voz de Dios con prudencia y no con impulsividad. Versículo 22 del capítulo 2 dice: pero oyendo que Arquelao reinaba en Judea en lugar de Herodes su padre, tuvo temor de ir allá, pero avisado por revelación en sueños, se fue a la región de Galilea y vino y habitó en la ciudad que se llama Nazaret, para que se cumpliese lo que fue dicho por los profetas, que había de ser llamado Nazareno. Dios le dice a José que regrese, pero no regresa a donde él esperaba regresar. Dios le dice, regresa. Ok. Y yo me imagino que él estaba listo, ¿verdad? Para cuando el Señor le dijera, sí, pues nadie se quiere quedar en Egipto. Vámonos. Y emprenden camino de regreso. Pero la noticia es que no puede llegar a donde él quería. Porque todavía hay alguien ahí cuya influencia puede afectar la vida de él, de su esposa y de su hijo. Y entonces José no confunde la fe con imprudencia. Él escucha, él discierne y ajusta. Eso es muy admirable, hermano. Los ajustes en nuestra vida a menudo son una muestra de qué tan maleables, qué tan humildes logramos ser delante de las circunstancias. Ajustar, hermano, hermana, en muchas ocasiones exige reconocer cosas que no nos gustan tanto, ¿sí? Pero a veces, hermano, hermana, conviene ajustar. En el caso de José, él ajustó y cambia de dirección, y de estar en Judea se mueve un poquito más al norte, a Galilea. Cuando recibe la indicación de regresar, él también está observando al mundo y toma decisiones. Y madurez es tomar decisiones. Ayer tuvimos nuestra junta de administradores aquí en la iglesia del 2026, y ayer tuvimos esa junta, le llaman kilométrica porque planeamos todo el año, y yo les dije a los hermanos, estamos tomando decisiones, las decisiones tienen un costo, porque tomar decisiones tiene costo. Y madurez es reconocer el costo de esas decisiones y entender que tenemos que afrontar las consecuencias de esas decisiones que tomamos. La madurez de José le hace entender que en la obediencia él también tiene que regular, tiene que modificar, tiene que observar, tiene que ajustar cosas. Madurez, hermano, hermana, es discernir, y a veces también es buscar consejo. Buscar consejo suena bonito, pero luego solemos buscar consejo con quienes nos aconsejan como nosotros queremos, ¿verdad? Busque consejo con quien realmente pueda aconsejarle. No busque consejo con quien le va a decir lo que usted quiere escuchar. Todos lo hacemos, ¿verdad? No, hermano, busque consejo con quien realmente puede aconsejarnos. Proverbios 22:3 dice, el avisado ve el mal y se esconde. La Nueva Traducción Viviente dice, el prudente se anticipa al peligro y toma precauciones. El simplón avanza ciegas y sufre las consecuencias. José no fue menos obediente por ser cauteloso. Al contrario, valoró, observó, ajustó y cambió de destino por el bien suyo y de los suyos. José nunca habló. De todo lo que le estoy diciendo sobre José, ni una sola palabra. Pero su vida predica, y predica muy fuerte. Nunca explicó, pero siempre obedeció. No buscó protagonismo, pero fue genuinamente dirigido por Dios. Y ese también es
un detalle o también es una señal de la madurez cristiana. Obedecer constantemente al Señor en mis decisiones ordinarias. Y hoy yo espero que usted conmigo, hoy me identifico con José y debo considerar con cuidado que si yo aspiro a ser un cristiano maduro, como yo creo que todos nosotros aspiramos, yo debo obedecer a Dios aun cuando la instrucción interrumpe mi estabilidad. Yo debo aprender a permanecer donde Dios me coloca. Y eso es durísimo, pero también es necesario. Y a veces quienes cargamos con un grupo de personas a nuestra cuesta, algunos es solo nuestra familia, pero algunos de nosotros es más que nuestra familia. Si usted, mi hermano, mi hermana, tiene una posición de liderazgo, usted en sus espaldas lleva la responsabilidad de dirigir a un grupo de personas. Puede ser en su trabajo, puede ser aquí mismo en la iglesia. Algunos de ustedes, mis hermanos, tienen un liderazgo familiar. Sus hermanos, sus hermanas observan lo que ustedes hacen y siguen su ejemplo. Entonces necesito entender que yo a veces debo permanecer en el lugar donde Dios me coloque, incluso si es incómodo y no es definitivo, porque los míos me están observando. Y la señal que yo doy de firmeza o de inestabilidad es un ejemplo para los míos. Y la tercera cosa es, yo debo discernir la voz de Dios con prudencia y no con impulsividad. Hermano, hermana, estamos terminando este año. Hoy es el último domingo que tenemos para buscar al Señor aquí en nuestra iglesia. Y yo quisiera que en este día usted y yo pudiésemos buscar al Señor y decirle y pedirle al Señor: Señor, queremos ser sensibles a tu dirección. Yo quiero, Señor, yo veo hoy el ejemplo de José. Y yo quisiera poder tener alguna de esas virtudes que este hombre tuvo y poder tener dejar, Dios, que tú dirijas mi vida tal como tú quieras. Algunos de nosotros nos encontramos en el mientras tanto, y el mientras tanto yo estoy convencido que es uno de los lugares espirituales más difíciles en los que podemos estar. Quisiéramos respuestas, quisiéramos un ángel que va viniendo y dándonos dirección, quisiéramos un montón de cosas, pero el mientras tanto es silencioso. Hermano, hermana, si hoy usted está en el mientras tanto, ¿qué le parece si le pedimos al Señor: Señor, ayúdanos, dirígenos, te necesitamos? Yo tengo 3 ideas que le quiero compartir hoy, antes de terminar. La primera de ellas: practica la obediencia inmediata en lo pequeño. Practica la obediencia inmediata en lo pequeño. Yo quiero invitarle a que antes de que termine el año, ¿cuándo termina el año? ¿Miércoles? Antes del miércoles usted obedezca a Dios en una instrucción clara que ha postergado. Usted sabe que Dios de alguna manera ya le ha estado diciendo: Hugo, ay no, Señor, no quiero. Bueno, esta semana, antes de que termine el año, obedezca al Señor. A lo mejor es una conversación, a lo mejor es una reconciliación, a lo mejor es una renuncia, a lo mejor tienen que cerrar una cuenta bancaria o una cuenta de algún usuario en internet, no sé, hay algo ahí. Obedezca de manera inmediata en lo pequeño. La segunda idea que le comparto hoy: acepta tu Egipto sin amargura. Acepta tu Egipto sin amargura. Amado, Egipto es temporal, se va a acabar. El Señor en su misericordia va a enviar el ángel y te va a decir: ya, ahora sí, vente, vete para acá. Nos toma de la manita y nos lleva, ¿verdad?, de camino. Ahora sí, tranquilo, ahora sí, este es tu lugar. Y sí, yo sé que estar en el mientras tanto es bien difícil, pero si usted está en el mientras tanto en Egipto, acéptelo sin amargura. Identifique esa temporada incómoda en la que usted se puede encontrar en este momento y decida vivirla con fidelidad, no con queja.
Porque de hecho yo decido cómo vivo mi Egipto. Yo decido. Si lo quiero vivir emberrinchado, enojado, reclamón al Señor, sígueme, Almanza, no pasa nada. Pero yo decido si lo vivo así o si lo vivo en fidelidad, en gozo. Y la tercera cosa, discierne antes de decidir. Antes, amado, amada, como su pastor se lo digo, antes de tomar una decisión importante, discierna. 3 cosas: ora, consulta creyentes maduros y examina las motivaciones de tu corazón. Todos enfrentamos decisiones importantes. Probablemente, hermano, hermana, este año sea un año de decisiones importantes para algunos de nosotros. Algunos quizá delante de nosotros está una mudanza, está una oportunidad de un empleo en otra ciudad, está una compra de una casa, está un cambio geográfico, está, no sé, el deseo de volver a emprender la maternidad o la paternidad. Yo no, pero en algunos a lo mejor sí. Hermano, hermana, antes de tomar una decisión difícil, pídele discernimiento al Señor. Discierne, ora, consulta a creyentes maduros que te van a decir lo que no quieres escuchar, y examina las motivaciones de tu corazón. ¿Será que hoy podemos orar juntos al Señor esto? ¿Qué le parece si se pone de pie conmigo? Hoy es uno de esos días que necesitamos genuinamente rendirnos delante del Señor. Y hoy yo le quiero invitar a que, de la manera en la que usted quiera, a lo mejor es viniendo aquí al altar y estando de rodillas, a lo mejor es estando en su lugar de manera reverente, inclinando su rostro, a lo mejor alguno necesita ponerse de rodillas ahí en su silla, a lo mejor alguien necesita acercarse con algún hermano de oración para que ore por usted. De la manera que usted quiera. Pero yo le quiero rogar el día de hoy, mi hermano, mi hermana, que responda de alguna forma al mensaje que hoy creo que el Señor nos da, y le pida junto conmigo al Señor: Señor, dirige mis pasos, dirige mis decisiones, te necesito. Porque yo no sé usted, mi hermano, pero está terminando este año y se viene un año intenso para muchos de nosotros. Necesitamos su ayuda y su dirección. ¿Podremos orar juntos, hermano? Oremos. Señor, gracias. Gracias porque tú eres nuestro Dios, y nosotros hoy queremos ser como José. Nosotros hoy queremos ser como José. Pero te necesitamos, Señor. Necesitamos, Dios, que tú dirijas nuestras vidas y nuestras decisiones. Perdónanos, Señor. Perdóname, Dios, porque yo soy ese hombre, Dios, que no sabe mantenerse en el mientras tanto, Señor. Yo soy ese hombre desesperado, inquieto, que quiere ya respuestas, y que patalea y que se enoja, pero de pronto, y tú, Señor, justo con personas que tenemos ese temperamento, Señor, tú nos pones a esperar, porque sabes que es la manera en la cual podemos aprender a obedecerte y aprender a distinguir y discernir tu preciosa voluntad para nuestras vidas y nuestras familias, Señor. Ayúdanos, Señor. Ayúdanos. Yo ruego, Señor, que tú, que eres el dador de vida, tú, Señor, puedas venir, Señor, y darnos esa paz que tanto necesitamos, Señor, en el mientras tanto. Yo oro hoy, Señor, por mis hermanos y hermanas, Señor, que tienen delante decisiones importantes, Señor. Yo ruego, Espíritu Santo, que tú
nos ayudes, Señor, a discernir esas decisiones, a buscar tu voluntad. Que pongas alrededor y delante de nosotros las personas correctas, Señor, en quienes podamos confiar, Señor, y que nos puedan dar una indicación precisa, dirigida por tu Espíritu Santo, Señor. Pero sobre todo, Señor, que nos des la humildad, Señor, para poder examinar las motivaciones de nuestro corazón. Gracias, Señor, porque en tu palabra vemos la vida de este hombre, de José. Y él obedeció, siguió tu instrucción, discernió, logró distinguir qué era lo correcto. Y finalmente, Señor, tú obraste, Dios, guardando su vida, la de su esposa y la de su hijo, Señor, quien eventualmente, Señor, es revelado delante de nuestros ojos como el Salvador del mundo. Pero todo, Señor, porque hubo un hombre que siguió tu voluntad. Ayúdanos, Señor, en el nombre de Cristo Jesús. Vamos a orar juntos, mis hermanos, al Señor. Vamos a consagrarnos al Señor en este día, clamando por su dirección para nuestras vidas.